Me llamo Daniel Vera y soy un artista nacido en Barbastro en 1995 y actualmente pues mi trabajo se resume en mezclar geometría con paisaje, abstracción, instalación, pintura mural. Trabajo un poco como varias disciplinas y cada una de ellas pues dependiendo un poco del proyecto en el que me vea involucrado, ¿no? Yo comencé en el mundo del graffiti cuando era muy joven, pintando con amigos y tal, y lo que me llamaba a mí era como una llave para abrir puertas, ¿no?, dentro del mundo del arte. Y entonces decidí estudiar Bellas Artes y me fui a vivir a Teruel, ahora resido en Zaragoza. Y bueno, durante toda esa época de formación no he dejado como de estar pintando pues en el medio público, digamos, en las calles, haciendo proyectos de arte urbano y a la vez lo he estado coordinando, ¿no?, con la parte de pintura de estudio. Quizás mis referencias, pues como mi generación, pues quizás sean más de cine, literatura, pero también de videojuegos o muchas cosas digitales. Entonces, quizá para alguien más clásico dirá, bueno, está pintado, pero estas imágenes son muy videojuego, o este no es el Aragón que yo conozco. Pero también me interesa eso, ¿no? Porque al final soy un fruto de todo lo que me rodea y al final es bastante interesante como poder generar esas imágenes de lugares comunes o de Aragón, ¿no?, que tenemos, o sea, de muchos de este patrimonio que tenemos aquí geográfico, y hacerlo con una forma más épica o casi rozando la ciencia ficción. Me parece como que ahí está el juego, ¿no?, de ver más allá de lo que tenemos delante y quizá pues dar nuevos puntos de vista o dejar volar la imaginación. La curiosidad un poco de este proyecto es que realmente lo que yo he hecho no ha sido ir al lugar y hacer la fotografía y luego trabajarla, sino que yo he trabajado con fotografías que luego he trabajado en inteligencia artificial. Entonces lo que nos ha dado ha sido como una imagen más simbólica o quizá representativa, pero no concreta, de esos lugares. Entonces al final eso da pie a mucha interpretación y ahí está un poco el juego de mi trabajo, en el que se reinterpreta, ¿no? O sea, de que parto de lo digital, pero luego eso se convierte en algo muy matérico. Y me parecía pues interesante ese juego. Si tú ves las imágenes de referencia no dejan de ser píxeles, entonces como que es muy... ahí hay un juego, digamos, de traducción a través de mi trabajo. Y bueno, y empecé a trabajar con inteligencia artificial, así, bueno, siempre lo comento, ¿no?, en las exposiciones, porque claro, como he tenido mucho trabajo de pintor mural o de muralista, al final yo pongo el ejemplo siempre de que alguien me pide, quiero una playa tropical. ¿Y tú qué harías? ¿Qué hace todo el mundo? Pues se mete en Google o se mete en Pinterest y busca playa tropical. Esta imagen está chula, la pinto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa imagen al final tiene una autoría. Entonces a mí lo que me interesaba era que las imágenes que yo generase no tuvieran un remitente directo, ¿no?, de originalidad, sino que realmente fueran el fruto de muchas combinaciones y que aparte yo, al llevarlo a cabo mediante la pintura, pues todavía sea como otra capa más y generen imágenes únicas. Yo empecé también con la abstracción y poco a poco como que necesitaba pues volver de una manera u otra a la figuración. Quizás mucho por el lugar en el que procedo, ¿no? O sea, Barbastro-Monzón es una zona en la que es muy industrial, en la que convive también todo lo rural pues con esa parte de la industria. Entonces es muy común que de repente entre los campos aparezcan monolitos o que en medio de los bosques haya chimeneas, ¿no? O sea, es como un paisaje muy peculiar. Entonces me interesaba mucho como rescatar o remarcar esa parte de interacción entre lo artificial y lo natural, o entre la huella del ser humano dentro de la naturaleza. Y poco a poco pues seguí como investigando esa línea hasta que me planteé el proyecto que se inauguró el año pasado en el Joaquín Roncal, en la Fundación CAI, comisariado por Alejandra Rodríguez Cunchillos, y actualmente pues está itinerando por diferentes puntos geográficos dentro de Aragón. Los lugares que se describen son ficticios o son imaginados, ni siquiera es un lugar real, pero sí que tiene como la esencia de esos lugares que se representan en las imágenes. Y bueno, era un poco ese juego entre elementos que aparecen, ¿no? O cuando estamos por el Sobrarbe y de repente vemos esas torres medievales en mitad de las montañas, ¿no? Me interesa mucho pues ese punto. O cuando estoy
en mi zona, ¿no? Y de repente veo molinos de viento, mares de placas solares. O sea, a mí me gusta mucho esa interacción entre lo artificial, ¿no? y los paisajes. Los cuadros, he de decir, que son de gran formato, pero porque eran una necesidad, en el sentido de que no tiene sentido ver el paisaje en pequeño formato, porque me interesaba que fuese como un ventanal o un balcón, ¿no? Como una vista mucho más inmersiva dentro de esos lugares que se interpretan. Nunca he tenido miedo al gran formato. Entonces, para mí es mucho más cómodo trabajar mezclando técnicas mixtas, como puede ser spray, pintura plástica, acrílico, óleo, pastel. O sea, de hecho en la exposición vamos a ver diferentes técnicas que quizá ni siquiera son tradicionales o comunes dentro de la pintura. Por ejemplo, vamos a encontrar gotelé, vamos a encontrar collage con partes de la paleta que están pegados en el cuadro de los monegros. O sea, al final me interesa cómo llegar a la imagen, pero me da igual cómo llegar en ese sentido. O sea, y creo que lo divertido también es, o lo que me interesa a mí es como que el espectador al ver la imagen pues tenga como diferentes anécdotas o no accidentes, pero como diferentes afrontaciones ante esa imagen, ¿no? Y que puedas como pasear la vista dentro del cuadro, que no sea solo una imagen. De hecho, muchas imágenes como que desde una distancia como que son muy sólidas, pero cuando te acercas ves que hay mancha, ves que hay spray, ves que hay aguadas. O sea, tienen como mucho universo dentro, y eso me parecía interesante. Ese punto en el que realmente la textura o esos medios como conviven y generan también una historia. Entonces me parece como el medio más correcto para hablar. Y encima de la naturaleza pues encontramos muchísimas cosas a la vez, ¿no? Entonces como también me interesa que eso esté ahí, que haya muchos materiales conviviendo entre ellos. Yo no tenía tantas referencias del mundo académico, por ejemplo, o después pues resulta que en los manuales de videojuegos pues había muchísimo más arte o más pintura que me interesaba a mí, quizá como los pintores del río Hudson de Estados Unidos, pero esos fueron luego los maestros de la gente que hace videojuegos. Entonces al final a mí lo que me ha llegado ha sido como un pequeño reguero, ¿no?, de referencias que al final a mí me han hecho pozo. Y quizá pues con el cine igual, ¿no? Entonces que mucha gente que dice, esto parece o 2001 Odisea en el espacio, y dije, pues voy a ver la película porque no la he visto, pero sí que es verdad como que pues para mí Odisea en el espacio y ese monolito para mí era algo nuevo, pero las esculturas de Laos que se ven desde la carretera siguen siendo esos monolitos, o sigue siendo como esa instalación de Richard Serra en el desierto de Qatar. Nunca paro de darle vueltas a la cabeza, y de hecho pues este proyecto que presentamos aquí, ¿no?, pues ha sido un año entero trabajando en eso. O sea, desde que yo empecé con el proyecto hasta que acabé el proyecto, yo ya tenía nuevas ideas y nuevos planteamientos. El problema es que tenía que acabar ese proyecto y que todo conviviese de una forma sólida, orgánica y natural. Entonces pues ahora estoy como en una fase de experimentación, ¿no?, como haciendo cosas nuevas, y pues la verdad es que siempre me encantaría poder hacer cosas que por temas de presupuesto o por oportunidades es imposible. Una que creo que tengo que hacer o me debo de hacer es como pues estos paisajes que vamos a ver,
pero como llevarlos al medio natural y a la vida real, digamos, como hacer intervenciones de manera efímera en el que aparezcan estos elementos o estas formas conviviendo en paisajes reales. Eso sería una de las cosas como más naturales a las que me gustaría ir, pero de ahí luego se pueden salir nuevas ideas y nuevos conceptos. La creatividad reside un poco en esos retos que se plantean a la hora de cada proyecto. Entonces, pintar más grande, pues me gustaría, pero a la vez estoy muy cómodo con lo que trabajo y por supuesto que quiero más, pero disfruto cada proyecto como si fuera el primero y el último.